Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo y una alegría poder estar una vez más aquí con ustedes para traerles este estudio de esta tarde. Así que, muy bien, hoy estaremos con la segunda unidad de nuestra guía, y la segunda unidad comprende lo que es el libro de la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Así que hoy estaremos iniciando esta primera clase, que es la lección número 7 de la segunda unidad. Y el título de esta clase es Nuestra posición en Cristo, nuestra posición en Cristo. Realmente, hermano, vivir como parte de la familia de Dios es la mayor bendición que nosotros podamos experimentar, que nosotros podamos tener. La carta de este libro a los Efesios nos recuerda que nosotros recibimos un gran regalo dado a través de Dios por medio de su Hijo, que fue enviado a la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros. Este es el libro de los Efesios. Encontramos una descripción de las bendiciones que deberían inspirar a nosotros en nuestro corazón un agradecimiento profundo, porque realmente Dios nos ha dado grandísimas bendiciones a través de la redención, a través del regalo precioso de su Hijo amado Jesús, para que nosotros podamos adquirir la salvación. Así que hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos dar agradecimiento, por las cuales podemos tener una lista grande de qué tenemos nosotros que agradecer, pero la más importante es saber agradecer lo que Dios hizo por nosotros. Así que hoy estudiaremos el plan de redención de Dios y las bendiciones que nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos como resultado de esa obra maravillosa que hizo Jesús en esa cruz, las bendiciones preciosas que tenemos en él. Así que la parte número 1 de este estudio dice que nuestras bendiciones son nuestras bendiciones espirituales en Cristo. Jesús, hermano, vino a este mundo. Él murió por nuestros pecados para reconciliarnos a nosotros, a la humanidad, con Él mismo, con Dios. Cuando el hombre pecó, quedó destituido de la gloria de Dios. Nosotros, como personas, como seres humanos, necesitábamos que alguien se propiciara para que nosotros fuéramos rescatados y fuéramos vueltos a la idea original de la creación de nuestro Dios. Así que la voluntad de Dios, el Creador, era tener comunión con nosotros, con la humanidad. Sin embargo, para estar en la presencia de Dios, nosotros, los seres humanos, necesitamos ser santos, necesitamos ser limpios de todo pecado y de toda contaminación de este mundo. Ninguna persona, por lo que hace, es buena para presentarse santa y aceptable delante de nuestro Dios. El plan de Dios hizo posible que el ser humano pueda vivir con Él para siempre, querido hermano. Entonces, empezamos Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y fuésemos sin mancha. La bendición del cristiano, hermano, la bendición de nosotros va más allá de poder presentarnos delante de Dios. El cristiano recibe la bendición de ser parte del pueblo de Dios, de ser adoptado en la familia de Dios con todos los derechos y privilegios de un hijo, de una hija de Dios. La adopción es parte entonces del plan predestinado de Dios. Él quiere derramar su amor sobre aquellos que han creído en Él. Así que, querido hermano, dice el versículo 5 de este capítulo 1, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todas las bendiciones de Dios fueron posibles, querido hermano, mediante el sacrificio y la resurrección de Cristo. Dios de tal manera amó a la humanidad que envió a Jesucristo al mundo para entregarse como ofrenda por nuestros pecados.
Hermanos queridos, si Dios no nos hubiera dado ninguna otra cosa, el regalo de la salvación sería suficiente para nosotros. Mas, sin embargo, Dios continúa bendiciéndonos a nosotros, sus hijos, dándonos muchas más cosas, muchas más bendiciones de las que nosotros pudiéramos esperar, de las que nosotros pudiéramos imaginar. Dios las ha planeado para cada uno de nosotros, pero ese plan de Dios es un plan individual de parte de Él. El plan eterno de Dios no hace automáticamente a todas las personas sus hijos. Cada ser humano debe aceptar a Jesucristo, aceptar ese regalo que Dios nos ha ofrecido a través de su Hijo. Para aceptarlo, nosotros tenemos que decir sí a Cristo Jesús y así nosotros poder tener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. A través de esa preciosa sangre derramada en esa cruz, Jesucristo pagó el precio. Él nos redime y perdona nuestros pecados. Él nos ofrece su gracia, porque la salvación, hermano, es un regalo que usted y yo no las merecemos, hermano. Usted y yo no merecíamos ese regalo, mas sin embargo Jesús lo hizo. Fue un regalo precioso que recibimos de parte de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pablo está aquí, hermano, y está enseñando a los efesios y les dice a ellos, Pablo les enseña que Dios nos reveló el misterio de su voluntad. El misterio aquí se refiere, querido hermano, a un evento previamente desconocido, pero que ahora nos ha sido revelado por su gracia, por ese regalo. Dios presentó con toda claridad su voluntad, por lo que no es difícil entender cuál es su voluntad respecto a la salvación. Es la voluntad de Dios que unir todas las cosas en Cristo Jesús, de acuerdo con el propósito, desde luego. En el momento preciso, Él envió al mundo a Jesús para hacer sacrificio definitivo para nuestra salvación. Esa salvación produce un alineamiento entre la persona y Dios mismo. Cuando el ser humano se alinea con Dios, obedece su voluntad, experimentará las bendiciones que Dios tiene para él. Esas bendiciones que están reservadas para cada uno de nosotros, que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. Usted y yo, hermanos, somos bendecidos en el nombre de Jesús. Él nos redimió, Él nos compró, Él nos dio una nueva vida y a través de eso nosotros recibimos todo tipo de bendición en el nombre de Jesús. Entonces la parte número 2 dice que nosotros somos una posición adquirida de parte de Dios. Dios nos adquirió. El apóstol Pablo explica a los efesios cuán bendecidos eran de haber escuchado la predicación del mensaje del evangelio de Jesús y de haber respondido favorosamente a aquello que responden a Dios. Reciben entonces, dice Pablo, la recompensa que Dios tiene para ellos. Somos nosotros los que recibimos esa bendita herencia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa herencia es, por supuesto, el regalo precioso de la vida eterna. Así como un hijo se beneficia de las riquezas de su padre debido al esfuerzo que ellos han hecho por nosotros, un hijo de Dios disfruta también de todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial ha hecho posible para nosotros a través de la obra que Él mismo realizó en la redención. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Así como un hijo puede, hermano, puede recibir o puede más bien pedir cualquier cosa, puede pedir cualquier cosa al Padre, hermano querido. Así como un hijo lo puede hacer, un hijo terrenal puede pedírselo al Padre. Un hijo de Dios también puede pedir a su Padre y esperar una respuesta positiva si esa petición está en armonía con la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que nadie perezca, hermano, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pablo, el apóstol Pedro también lo dijo así. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nosotros, todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento, y nos reconciliemos con Dios. Aquellos hermanos que eligen la vida eterna sometiéndose a los planes de Dios serán adoptados y heredarán todo lo que Dios ha planeado para cada uno de los redimidos por el sacrificio de Jesucristo. Pablo ayudó a los creyentes de Éfeso a comprender todo esto, hermano, a comprender eso de la salvación. Eso era de acuerdo con los propósitos de Dios y no meramente eran ideas humanas. Jesús hizo lo necesario para hacer posible entonces nuestra salvación, querido hermano. Efesios capítulo 1, versículo 12, siguiendo esta línea de pensamiento, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces Pablo dice: a nosotros primeramente. Pablo se estaba refiriendo al pueblo judío, porque Pablo era judío. Dice: a nosotros primeramente. Hermano, el Hijo de Dios vino a la humanidad a través del mundo judío, usted lo sabe. ¿Del linaje de quién? De los judíos. Entonces, cuando el Mesías fue anunciado a través de las profecías, los detalles relacionados con el Cristo continuaron siendo un misterio. Sin embargo, ese misterio fue aclarado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La plenitud, el cumplimiento de la promesa de Abraham, de que todo el mundo, judío y gentiles, serían bendecidos a través del Mesías. Si nosotros leemos Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, vamos a leer el 3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pablo les explicó a ellos, a los efesios, que por medio de Cristo todos los que creen, ya sean judíos y gentiles, serían salvos. Entonces, cuando nosotros leemos, hermano, el libro de Efesios, podríamos recordar que en las Escrituras el plan de salvación se despliega a través de etapas que fueron manifestadas y alcanzaron el clima cuando Cristo vino a manifestarse en la tierra para traer salvación a la humanidad. Si leemos Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento, ¿cuál cumplimiento? El cumplimiento de la promesa, aquella promesa que se había dado desde atrás, desde mucho atrás, del libro de Génesis, después de que el ser humano había pecado. Dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, hermanos, los primeros indicios de este plan de Dios se ve en las profecías de Dios a través de la serpiente en el huerto del Edén, lo que le estaba comentando hace un momento. Y fue revelado entonces a través del pueblo judío a todo el mundo. Y esto, hermano, esta promesa era una promesa segura, era una promesa que se iba a llevar a cabo, porque Dios no miente, hermano. Él reveló su plan redentor desde el principio, ¿sí? Él lo reveló y lo fue manifestando a través de diferentes etapas en lo que se trata del Antiguo Testamento hasta llegar al cumplimiento de esa promesa. Entonces, querido hermano, vemos aquí que Dios promete dar una herencia al creyente en Cristo. Pero el creyente no recibe todos los beneficios de esa herencia en el momento de la salvación. ¿Entiende eso? Esta herencia, o sea, la salvación, es el momento en que somos nosotros sellados por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos está narrando aquí el apóstol Pablo. Después de que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros, a ser su lugar de permanencia, la presencia del Espíritu Santo vive en cada creyente, querido hermano. Esa presencia que mora en el creyente sirve entonces, dice, como garantía. Sirve como garantía para nosotros. ¿Entiende usted eso, querido hermano? Qué hermoso es tener esa garantía de que un día se cumplirá esa promesa en su totalidad. Dios entonces pone el Espíritu Santo y eso se va a llegar el tiempo de la promesa. El ser sellado con el Espíritu se puede ilustrar con el momento en que, por ejemplo, un hombre va hacia donde está la mujer que él ama y que desea que sea su esposa. Él le entrega un anillo de compromiso en la mano de la mujer
se le pone ese anillo. Y ese anillo es un testimonio de una relación exclusiva, ¿verdad? De que disfrutarán la compañía uno del otro, pero que esta fusión de dos seres y todos estos beneficios, perdón, se consumarán. Esa relación se consumará solo cuando estén debidamente, ¿cuándo? Estén debidamente casados. De la misma manera, así también obra nuestro Señor. Cuando la persona acepta a Cristo, escuche bien, a Cristo Jesús como Señor y como Salvador, se le considera parte de la iglesia. Es porque la iglesia, hermano, la iglesia llega a ser parte, es la esposa de Cristo. Entonces nosotros los cristianos podemos disfrutar de la presencia de Dios, sabiendo que un día veremos a Jesús cara a cara. Lo veremos, no importa cuán bella sea la vida que usted esté llevando aquí en la tierra en este momento. No importa lo que usted esté viviendo hoy aquí. Hay mucho más reservado para nosotros en el futuro. Mientras esperamos el momento glorioso de la venida del Señor por su iglesia, debemos de aguardar con paciencia ese día glorioso, querido hermano. Así que parte número 3 de este mensaje. Parte número 3 dice, iluminados por el Espíritu de Dios. Pablo está hablando. Pablo está muy agradecido. Él está contento. Él está contento con Dios por su obra en la vida de los creyentes de la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo se enteró de la salvación de ellos, su deseo fue que ellos experimentaran todas las bendiciones que Dios tenía para cada uno de ellos. Hermano, ese sigue siendo el deseo de Dios hacia nosotros, de que nosotros disfrutemos de toda la bendición que Él tiene para nosotros. Pablo oró que los creyentes en Éfeso, hermano, reconocieran que tenían acceso al mismo poder que había levantado a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder estaba disponible para nosotros, o está disponible hoy en día para nosotros más bien. Y es vital que nosotros vivamos esta vida hoy y la vivamos siguiendo y esforzándonos cada día para poder alcanzar aquello que Dios nos ha prometido a nosotros. Tenemos una vida llena de poder, porque dice el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está morando en nosotros, hermano. Así Pablo enseñaba a la iglesia en Corintio. Pablo había indicado que tras la salvación, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en la vida de un nuevo creyente. Ahora, en la carta a los Efesios, nosotros podemos mirar del capítulo 1 al versículo 15 al 18, cómo Pablo comienza a explicar lo que esto significa en el sentido de la manifestación práctica del poder espiritual para poder ayudarnos a vivir en esta vida, para poder vivir con sabiduría, dice Pablo, para poder alinearnos cada día a los planes y al propósito de Dios en nuestra vida. Esto incluía la sabiduría, dice, del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, que a su vez nos ayudaría a crecer en el conocimiento del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, a través, querido hermano, de la obra que Jesucristo hizo en el Calvario, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros encontraríamos una esperanza segura conforme nuestros corazones fueran iluminados. Por eso es importante, querido hermano, de que cada día busquemos llenarnos de la presencia de Dios, porque solo, dice Pablo, a través de que tengamos esa comunión, de que vivamos alineados al Espíritu Santo, a que entendamos que aquí dentro de nosotros está morando el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo está aquí porque nos va a ayudar a guiarnos a toda verdad, nos va a ayudar a guiarnos para poder conseguir y estar dentro de la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos iluminados a través del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, 18, alumbraos los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ellos tenían que ver, ellos tenían
tenían que darse cuenta, así como nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos cualquier persona. Pablo quería que ellos se dieran cuenta que ellos eran un pueblo santo de Dios, que eran ricos en su herencia y eran llamados a vivir como pueblo suyo. Y eso es lo que nosotros, los creyentes, debemos de reconocer, que en el momento de la conversión es solo el comienzo de la vida cristiana. Hay muchísimas bendiciones adelante de nosotros esperándonos cuando nosotros tomamos en cuenta todas estas verdades, las alineamos a ellas y seguimos el plan maravilloso de Dios para nuestra vida. Nosotros estaremos recibiendo todo aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios enseña que la salvación implica más que el momento del arrepentimiento, hermano. La salvación también requiere de un tiempo de discipulado, de que usted sea entendido en áreas que desconocemos antes de que recibiéramos al Señor. Ahora lo tenemos y ahora estamos madurando en Él. Necesitamos que la palabra, el discipulado, la enseñanza nos conduzca a la madurez espiritual. El cristiano debe crecer y no permanecer como un bebé espiritual. Tenemos que ir hacia adelante, madurando cada día, fortaleciéndonos nosotros en nuestra fe. Mire, podemos aprender de los maestros mucho, sí, y podemos aprender de libros mucho, sí, claro que sí, pero el maestro por excelencia es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a guiar a nosotros a toda verdad, como le decía hace rato. Él nos va a direccionar siempre y cuando nosotros podamos estar en comunión con Él y dejar que ese fuego de ese poder cada día siga creciendo a través de la lectura de la palabra, a través del tiempo de oración, para que podamos fortalecernos y podamos vivir la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. A medida que escuchamos al Espíritu Santo y le respondemos en obediencia, seremos iluminados respecto a la esperanza que hay en la relación con Dios y todas las bendiciones que nos esperan a nosotros los cristianos. Solo cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo y a vivir en obediencia a lo que Él dice, podremos comprender el poder que está a nuestro alcance para andar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El poder de Dios está en nuestra vida, hermano, y tenemos nosotros que darnos cuenta de eso. El apóstol Pablo concluyó esta introducción. Recuerde que estamos en el primer capítulo del libro a los Efesios y está haciendo Pablo esta introducción y está concluyendo esta introducción en esta carta para recordarle a cada uno de nosotros los lectores el papel central que Jesús tiene en la salvación. Muchas religiones afirman que adoran a Dios, pero Pablo declaró que la única manera de adorar verdaderamente a Dios es reconociéndole quién es Jesús y que solamente por su muerte y resurrección tenemos acceso al Padre. Entonces Pablo está aquí y él oró por ellos, oró por los efesios, y Pablo le habla a ellos y continúa hablándoles y diciéndole a ellos que busquen a Dios a fin de que comprendan plenamente su poder. Versículo 19, ¿cuál es la supreeminente, dice, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, ahora el Hijo de Dios está, dice Pablo, en el cielo, sentado en un trono, exaltado sobre todos los gobernantes y potestades en el ámbito natural y también en el ámbito sobrenatural. Pablo les recuerda a los efesios que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es también el cuerpo de Cristo. Pablo dice así en el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometidas todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios Todopoderoso ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de su Hijo. Es nuestra responsabilidad responder a las instrucciones que Dios nos ha dejado, querido hermano. No es suficiente simplemente con escuchar de Dios, con escuchar la palabra a través de las Escrituras. Nosotros los cristianos debemos también obedecer estas palabras.
Entonces, conforme a la iglesia camina en obediencia, quienes nos rodean serán personas que serán bendecidas, y el mundo será traído a la luz del evangelio que nosotros les estemos predicando, a través de lo que nosotros hablamos y a través de las actitudes que nosotros estamos teniendo. Somos nosotros entonces aquellas personas que debemos impactar a un mundo caído y mostrarles el mensaje de salvación, para que también ellos sean iluminados y puedan experimentar de las bendiciones que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Concluyo entonces con esto. Dios quiere que tengamos confianza en nuestra salvación. Cristo pagó el precio máximo para redimir del pecado a todo ser humano. La responsabilidad de nosotros como cristianos es, como le decía, presentar el mensaje de salvación, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan y se arrepientan delante de Él. Nosotros, gracias a Dios, hemos experimentado esa maravillosa bendición de tener a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Tú ya lo recibiste? Si tú no has recibido a Jesús, hoy puedes experimentar ese regalo de salvación. Si tú estás aquí escuchándonos por primera vez y quieres aceptar a Cristo, lo puedes hacer en este momento. Yo te puedo guiar en una oración. Y puedes tú repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres en él y que a partir de hoy seas el Salvador, el Señor y el sanador de mi vida. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida eterna. Si hiciste esta oración, te felicito. Hoy eres parte del pueblo de Dios. Hoy Dios te ha adoptado como su hijo, como su hija, y tienes todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero tienes que saber esto: tú has sido sellado por el Espíritu Santo. Ya no vas a guiarte tú por tus sentimientos. El Espíritu Santo te va a guiar a ti en la voluntad de Dios para que tú tengas las bendiciones que Dios tiene para ti. Únicamente presta atención, recibe la palabra, lee la palabra, ora y busca que el Espíritu Santo te guíe en tu caminar. Hermano querido, le doy gracias por escuchar este mensaje, y que si ha sido de bendición para su vida, recuerde compartirlo a otras personas, que seguramente será de bendición para aquellos que también lo escucharán. ¿Sabe una cosa? Yo creo que hoy es el último mensaje que yo estaré presentando en esta escuela dominical, porque a partir de este tiempo vamos a estar en la siguiente clase, tomando nuestras clases presenciales en nuestra iglesia. Si usted vive aquí a los alrededores de Victorville, le esperamos aquí. Nuestras clases van a ser de 8 de la mañana a 8:45. Vamos a estar ahí en la mañana los domingos en el 15260 de la Nisqually Road, en la primera asamblea de Dios de Victorville. Les saludamos desde aquí, y la verdad fue un placer y un privilegio poder estar aquí enseñando la palabra de Dios, y yo creo que nos vamos a extrañar. Los esperamos entonces. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Le deseo que sea bendecido en todo lo que usted emprenda, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.